Muchos pueblos mantienen una memoria histórica de todos sus acontecimientos y luchas reivindicativas en el orden cultural, social y político. Uno de estos acontecimientos fue el golpe de Estado de 1968, que marcó un hito en nuestra vida de nación, lo que dio pie a grandes transformaciones en la política panameña en la década de los 70, durante el proceso revolucionario dirigido por el general Omar Torrijos Herrera. La década del 70 fue una década de una estrategia de fortalecimiento en base a política social y con mucha amplitud de carácter ideológica que permitiera que los panameños tuviesen la comprensión de la lucha que estaba realizando el país y puedan incorporarse responsablemente frente a ello. Sabemos que todo eso culmina obviamente en los tratados Torrijos-Carter y en la reversión en el año 2000 del canal y los recursos a nuestro país. El Grupo Experimental de Cine Universitario GECU también forma parte de esta historia, como el primer grupo en producir documentales y mantener nuestra historia a través de un proceso fílmico que inició desde estos años. Nosotros no teníamos la más remota idea de qué era el cine como producción. Nosotros veíamos cine en la sala, nos gustaba el cine, éramos aficionados al cine, incluso formábamos parte de cineclubes, pero no se nos había ocurrido involucrarnos en la producción cinematográfica. Tomamos esa decisión porque era necesario. Había una lucha por la liberación nacional en el país y había en la opinión pública una tendencia en amplios sectores de la población a oponerse a los tratados Torrijos-Carter. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacer con esta conciencia de estos panameños para que a la hora de negociar, a la hora de tomar las decisiones, el pueblo panameño responda a ese mandato positivamente? Pensamos que, y además las encuestas decían que un porcentaje muy alto, casi tal vez más del 50%, a la hora de votar, iban a votar en contra de los tratados. Entonces nosotros dijimos que había que tratar de modificar esa forma de ver el mundo, de quitarle ese complejo de no podemos a los panameños. Y en aquella época la televisión no era tan influyente como ahora. Para eso el único medio audiovisual prácticamente era el cine. Entonces decidimos crear un grupo de cine. Pero lo hicimos sin tener casi sin tener la menor noción de lo que era producir cine, salvo el compañero Noche Castillero, que ya tenía horas de vuelo. Entonces tomamos la decisión de crear una estructura que manejara los medios audiovisuales y en este caso el cine, para ayudar al pueblo a reflexionar, a pensar sobre la posibilidad de recuperar la zona del canal y recuperar a la vez su dignidad. Es así como nació el GECU. Sencillamente lo utilizaban como un medio nada más para llegar a ser presidente, y de ese momento se olvidaban totalmente de ellos, ¿no? Hacían una serie de promesas y no cumplían esas promesas. No metamos en más cuentos. Tú bien sabes que eso que llamaban el sistema democrático, no sé qué cosas, eso era para favorecer un grupito, era para favorecer el GECU tiene un documental que se llama 505, cuyo contenido esencial es la creación de la Asamblea de Representantes de Corregimientos, que antes eran 505 corregimientos, ahora son 600 y tantos corregimientos. Pero
Ese documental yo lo recuerdo perfectamente. Es la primera vez, o sea, los 505 llegando a Panamá. Eso lo filmó Enoch Castillero. Llegando a Panamá a constituir una asamblea del Poder Popular, y muchos de esos representantes electos en sus comunidades llegaron descalzos, o sea, sin ningún calzado. Otros llegaron en cutarras, otros hablaban dialectos, no hablaban bien el español. O sea, por primera vez, gente mestiza, gente indígena, gente de verdad, de comunidades remotas de nuestro país, llegaban a la ciudad. Algunos llegaban por primera vez a constituir una forma de organización política distinta a la tradicional. Si fue bueno, si fue malo, si degeneró, esa es otra historia. Pero el testimonio de cómo fue constituido ese experimento en el año 1972, está ahí en un documental que hizo el GECU que se llama 505. Entonces, ese es el valor del cine como ánfora dentro de la cual se guarda el testimonio de una época. En algún futuro, si es que no es ya, cuando los antropólogos, los sociólogos, los científicos quieran conocer cómo era el panameño de entonces, tendrán que recurrir, tendrán que abrir el ánfora, ir al GECU, al archivo, destapar esa lata y mirar cómo éramos, cómo fuimos. Ese es el valor del esfuerzo de recuperación audiovisual que ustedes están haciendo, y ese es el valor del esfuerzo testimonial que se hizo en ese periodo de documentales del GECU. El 6 de agosto de 1972, el pueblo panameño escogió a los representantes a una asamblea de corregimientos. Se aspiraba a una organización firme y flexible para encarar tareas de profundización y desarrollo del proceso iniciado el 11 de octubre de 1968. Integrar una asamblea amplia y popular que acogiera un representante de cada comunidad, de cada sector del país, no importa dónde se encontrase. Para ser representante de corregimiento no se necesita un apellido aristocrático. ¿Cuánto vamos? Pues esto es Pelay, esto es doctor Lugongora, y también. Por primera vez, el pueblo tenía oportunidad de rechazar a sus explotadores. Cabe recordar que para poder articular todas estas acciones, Torrijos tuvo claro que si él no comprometía, incorporaba, así como lo hizo con los asentamientos campesinos. Asimismo, él entendió que tenía que haber una transformación de la relación de la gente con sus dirigentes. Y como hasta esa década, lo que existían aquí eran las asambleas de los diputados, elegidos por los dueños de los partidos políticos. Él considera que tiene que haber una transformación política y impulsa una reforma a la Constitución para estructurar la institucionalidad. Y en este caso, el punto era la asamblea de representantes que surgía en reemplazo de la tradicional Asamblea Nacional. ¿Y qué pasa? Esto convierte ese movimiento que se impulsa de conciencia cívica para que las comunidades entiendan que tienen derecho a elegir a sus verdaderos dirigentes. Él se le llamaba dirigentes naturales. Yo no sé si ahora hay dirigentes naturales. Pero
En ese tiempo surge la Asamblea de Representantes y la filosofía es la siguiente. Cada corregimiento va a tener un representante y se convierte en la Asamblea de Representantes de Corregimiento, que es la que debe de nutrir y dar a los gobernantes las líneas de acción que respondan a las necesidades de la gente. Y se elige entonces la Asamblea de Representantes de Corregimiento. Y eso fue inédito, eso se le llamó el poder popular, porque realmente era el poder popular, porque era la elección de la base hacia arriba, no del dedo o de los recursos económicos, sino era la expresión de la base. Es decir, había un aparato de desarrollo de organización social del país, así como creó los asentamientos campesinos, ¿no es cierto?, que es una forma de organizar al sector agrario, agrícola dentro del país. También creó, hubo una transformación importante en el sistema de salud. Como parte del cambio político de ese momento, nace la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos, compuesta por 505 representantes que fueron escogidos por la sociedad panameña. Estas elecciones se dieron el 6 de agosto. Acabamos de cumplir justamente 48 años de haberse dado esas elecciones, una convocatoria de manera independiente. Participaba cualquier cantidad de candidatos en cada corregimiento, que es la circunscripción política que se determinó, y luego quedaban 5, los que más inscritos tenían o más adherentes obtenían para ser los candidatos ya oficiales, sin partidos políticos, de manera muy independiente. Y debo decir que al día de hoy esa elección se registra como la de más alta concurrencia porcentualmente hablando. Y ahí surge, pues entonces la elección de los 505 representantes de corregimiento que constituimos lo que se le denominó en ese paso inicial Asamblea Nacional Constituyente, porque nos correspondió discutir un proyecto de constitución que había elaborado una comisión especial para ese propósito. Y pues entonces esta asamblea de los 505, Asamblea del Poder Popular o Asamblea de Representantes, que era el nombre legal, trabajó viendo este proyecto. Nos instalamos el día 11 de septiembre de 1972 con la presencia de observadores internacionales que fueron invitados para tal ocasión. Y trabajamos durante un mes hasta el 11 de octubre, que es cuando ya se sanciona en la nueva constitución política del país, que aún sigue rigiendo los destinos de este país 48 años después. Surge una nueva constitución, define los procedimientos y establece, entre otras, que se elegiría un presidente y un vicepresidente de la República por vía indirecta, es decir, a través de la Asamblea Nacional de Representantes. En 1972 nosotros elegimos al ingeniero Demetrio Basilio Lacas como presidente de la República y Arturo Sucre como su vicepresidente. Y se le dieron poderes especiales al general Torrijos a través del artículo 277 como jefe de gobierno, porque como se puede observar en los discursos pronunciados tanto por el general Torrijos como por mi persona en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, estaban orientados a la recuperación de un bien preciado como era el Canal de Panamá y su zona adyacente. Entonces, los discursos, y a partir de ese momento, dándole los poderes especiales al general Torrijos, emprendió él su gestión en un periplo por la América Latina y por otras latitudes para los efectos de encontrar respaldo y llevar adelante el proceso negociador. De manera que esa estructura política que se crea para los efectos de atender programas sociales en los corregimientos, porque surge cada vez que el general Torrijos en su patrullaje doméstico, como él le denominaba, llegaba a una comunidad y siempre salía un líder, un vocero, a plantear los problemas. Entonces él dijo, estos líderes, estos voceros, hay que legalizarlos. Y se legalizan a través de esta asamblea, producto de una elección muy natural.
Y en principio, pues dio lugar a que se diera ese instrumento jurídico, la Constitución política, y luego de ahí el gran desarrollo que tuvo el país a través de las juntas comunales, liderizadas por los representantes de corregimiento. Este es el representante de España también. ¿Usted cómo se llama? Berta de Quintana, del Real. Aquí tenemos al señor Luis, de la última pueblo del Darío. Yo soy de Canquentú, corregimiento de Canquentú. El señor aquí Julián Villar, representante de Mununi número 3. Nosotros tenemos el problema en cuanto al aspecto agrícola, que perdimos mucha cosecha por falta de brazos de arroz. Es un problema que bien cuesta. En el futuro, ¿no? En coordinación con el Ministerio de Agricultura y la Presidencia, lo que podamos resolver, porque francamente no estimula al agricultor, a ese hombre de campo que vive y que ha vivido marginado siempre. Esta vez, pues, esperamos hacerle un reconocimiento. Yo como representante y el gobierno, ¿no?, que me ayude en este aspecto. Las cosas no marchan bien porque la que se ha formado. Esto me tiene azarado, ya está mi mujer también. El nido de Comején en el ojo se ha formado. En la espalda se ha trepado sin que nadie lo detenga. Se comen también las pencas los migrantes condenados. La llamada Asamblea Nacional de los 505, conocida como Poder Popular, fue un proyecto interesante porque le dio participación a las comunidades con la figura del representante de corregimiento. Antes teníamos la figura de concejales, que no necesariamente tenían las funciones del representante vinculado a las comunidades. Este modelo de los 505 se tomó, de acuerdo a los datos históricos y de aquella época, se tomó de un modelo que había en el Distrito Especial de San Miguelito. El Distrito Especial de San Miguelito, antes de caracterizarse como Distrito Especial, funcionaba en una asamblea de 60 y tantos personas que representaban cada una a una comunidad. Y eso se tomó como modelo y se creó la llamada Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, que en ese tiempo eran 505 corregimientos. No solamente ese representante representaba a su comunidad, sino también que a esa asamblea se le dieron funciones legislativas. Se le dio la función, por ejemplo, una función de elegir al presidente de la República de manera indirecta. Esa asamblea eligió a Demetrio Basilio Lacas y eligió al doctor Aristides Rollo como presidente. Y tenían otras funciones. La crítica que se le hizo en aquella época es que la asamblea debería tener más funciones legislativas, porque muchas de las funciones legislativas que debió tener se le dio a una comisión legislativa y después a la llamada Asamblea Legislativa que se escoge en 1978. Muy por el contrario, se pedía que tuvieran más funciones, pero la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, una de las virtudes que tuvo es que se le dio voz a las comunidades. Cada corregimiento tenía un representante en esa instancia. Y en aquella época, la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento se basaba también en las juntas comunales. Las juntas comunales se basaban en juntas locales. Es decir, el principio era tener una comunidad participativa. Lamentablemente, muchos representantes de corregimiento políticos de aquella época no estuvieron a la altura de lo que significaba ese proyecto y muchos distorsionaron el verdadero fin de la Asamblea de Representantes de Corregimiento, que era promover la participación de las comunidades. Llegaron de todos los puntos. No traían equipajes lujosos. No traían la piel perfumada ni cubierta de encajes. No poseían la sabiduría de los inútiles. Su sabiduría era otra.
El compañero dice que estas elecciones han sido de las mejores, pues, que él ha visto. Yo estoy con esta mano. Me paría vos, me creía que muy bien ya que otro ya que es creer. Yo estoy ahora en el cuento no escuela mía de cualquier que sea en un té, escuela en un té, trabajo en un té, de país en cartera, apoyo en un té, el compañero representante del corregimiento allá manifiesta que las elecciones de ahora han sido mejores porque él está viendo algo positivo, ¿no? Algo real, que en las elecciones anteriores no se veía, solamente se le prometía y esas promesas quedaban en nada. Pero él dice que con el gobierno revolucionario han conseguido escuelas, han conseguido centros de salud en alguna parte. Llegaron cargados de resentimientos justos. Bueno, nosotros, usted sabe, nosotros muy lejos. Somos muy lejos frontera. Allá tienen cuartel muy cerca. Bueno, así es que yo vine a ver en Pucru, para topar el otro que tiene aquí lejos, también cuna de también pueblo. Bueno, tener que caminar por tierra, hay mucho barro, allá muy lejos para venir. Yo he venido 2 veces así, pero vengo aquí a ver si vengo a condición para ver si busco un motor, porque eso hace falta allá. Bueno, el reglamento de nuestro, el Guaymí, sufrimiento 450 años. Después de 1000 años dice que Indio nos tiene, dice que no hay escuela, no hay nada, nosotros sufrimiento. Por eso nosotros estamos reclamando derecho a cooperación para la clínica, para la escuela. Por eso nosotros necesitamos importante, no hay cosa, pero la escuela, buscar para hoy día que lo ha visto, parece visto bueno del gobierno. Por eso es que nosotros interese, y Guaymí interese para trabajar todo. Necesita cooperación, para trabajar de verdad. 450 años, se parezca de una persona a ganar al pobre, después gana, no parezca nada. Yo nací por aquí, abajo en Calovera. Yo no nací muchos días aquí. El golpe de Estado de 1968 se dio en el momento histórico en que la oligarquía nacional estaba incapacitada para resolver la crisis estructural que estaba viviendo y que vive el país. La Guardia Nacional, que ayer reprimía el movimiento popular y que era instrumento de los poderes oligárquicos, se ha convertido hoy en el brazo armado del pueblo. Dentro de este periodo de 1968 a 1972, la situación ha variado considerablemente. El pueblo ha hecho progresos en su organización, especialmente a través de sus organismos de masas, y ha alcanzado un mayor grado de conciencia sobre la problemática nacional. La tolera está limada del agua que le ha caído. Quién sabe si se ha podido para empeorar más la cosa. Esta asamblea ha otorgado poderes especiales al general de brigada Omar Torrijos Herrera. El poder popular significaba darle oportunidad a los representantes de estas zonas, elegidos democráticamente, a participar en lo que se llamó la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento. Es un proyecto que fue elaborado por Miguel Ángel Picaramí y Carlos Calzadilla, que eran dirigentes de los años 40, 50, que venían pugnando por el desarrollo democrático en este país. Por primera vez, los campesinos tenían representantes y participaban directamente en la toma de decisiones que afectaban a su sector agropecuario. Así igualmente los trabajadores de la ciudad que trabajaban en industrias, en fábricas.
Es decir, que por primera vez los representantes de corregimiento que eran electos y eran normados a través de esta Asamblea Nacional de 505 corregimientos, como se organizó el país, se reorganizó el país, era de carácter muy democrático, y las decisiones tanto políticas y económicas que afectaban al país desde el punto de vista económico se tomaban en la Asamblea. Como el fuego, el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor. Se aprobaron leyes muy importantes. Por supuesto, dentro de la pirámide jurídica, la Constitución política, pero luego, por ejemplo, la ley que crea el Ministerio de Desarrollo Pecuario. Porque antes esa actividad era compartida entre actividad agropecuaria y comercio. También el BDA, el Banco de Desarrollo Pecuario, el IMA, el IFARO, y así una serie de instituciones. Es decir, le dimos al Estado leyes para la modernización. Para la modernización se crea el INCUDE, que hoy luego se separó a deporte y a cultura. Eso tanto el deporte como la cultura eran apenas unos departamentos del Ministerio de Educación. Y fue a partir de la Constitución política y con estas legislaciones que se le dio proyección con personalidad propia tanto al deporte como a la cultura. Entonces, y así sucesivamente se aprobaron leyes con mucho contenido, mucha trascendencia para el bien del país. Le dio un contenido, un desarrollo desde el punto de vista legislativo, que es lo que nos correspondía a nosotros, para que el gobierno pudiese desarrollarse y proyectarse ante la sociedad. Todavía tenemos graves problemas estructurales. La República afronta problemas estructurales que afectan a las grandes mayorías.
la existencia de una gran cantidad de desempleados, una gran cantidad de subempleados, un régimen agrario arcaico, 200.000 analfabetas, escaso desarrollo industrial y una alta dependencia de la economía al sector externo. Cuando surge la elección de los 505, las fuerzas retrógradas que habían sido desplazadas del poder y de sus partidos políticos le calificaban de que era una asamblea de analfabetos, le daban todos los epítetos propios en materia política de desconocimiento. Sin embargo, debo decirle que había una alta representación. Éramos legítimos voceros de nuestras comunidades. Había muchos representantes campesinos, producto de que venían de corregimientos campesinos, de actividad agropecuaria. Pero esa era la legítima vocería de esas comunidades. Pero había un número elevado de educadores. Yo venía de verme desempeñado como educador en el interior del país y así había una gran cantidad de educadores, había abogados, había ingenieros, había de toda la gama de profesionales, pero también habían los hombres y mujeres muy humildes, pero muy representativos de las comunidades y muy legítimos de ese mosaico geográfico del territorio nacional. Y había, por supuesto, la vocería por primera vez de las comunidades originarias. Por ejemplo, Gunayala tenía cuatro representantes de corregimiento y la zona, lo que hoy es Nogubulé, también tuvo una cantidad de representantes. Incluso recuerdo ahí un médico bejarano de esa zona indígena y así otros profesionales más. De manera que era muy legítima. La época en que vivimos se caracteriza por la lucha de los pueblos por su liberación nacional y su independencia económica. Esta lucha de liberación nacional se desenvuelve dentro de un mayor grado de conciencia de los pueblos, de sus derechos a la autodeterminación y al pleno ejercicio de la soberanía en todo su territorio. Y además se desarrolla dentro de una nueva correlación de fuerzas políticas en el plano internacional que facilita la lucha de los pueblos por su total y definitiva independencia. Sobre nosotros, compañeros representantes, recae una tremenda responsabilidad para que la herencia del pasado, de explotación, hambre y miseria, sea erradicada. Era muy legítima la representación que se congregó en esa Asamblea Nacional y cualquiera de esos hombres humildes de su comunidad se levantaba a cuestionar contenido del artículo. Hubo una propuesta elaborada por 25 profesionales representativos de todos los sectores que elaboraron ese proyecto de reforma a la Constitución. Sin embargo, allí sufrió modificaciones y cambios sustanciales porque entendíamos y llevábamos una representación legítima de nuestras comunidades y conocedores de los problemas. De manera que esa era un tanto la composición de esos 505 miembros, hombres y mujeres, porque había también un número importante de mujeres integrando esa Asamblea Nacional Constituyente. Ya hoy quedamos menos, acuérdense que, como dije, tenemos 40 años. Entonces, si yo, que era el más joven, y ya soy un hombre maduro, con juventud acumulada, solo quedamos unos 200 constituyentes. Los otros pues ya han fallecido. De manera que esa es la historia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1972, que como dije se le llamaba por ley Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento. Que constituyen la
Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy ese tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combate. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano.